Qué importante y saludable es poder vivir en una perfecta armonía con las personas que nos rodean, con nuestros seres amados, con todos los que están en nuestro entorno. Y cuánto más importante y saludable, tanto física, emocional como espiritualmente, es poder vivir en armonía con nuestro Dios soberano, omnipotente y amoroso. Ese Padre que solamente tiene la perfecta voluntad para nosotros, buena y agradable. Qué importante es comprenderlo y entenderlo y vivir acorde con Él. En este día quiero pues saludarles y bendecirles, amados amigos, hermanos, consiervos que nos honran siguiéndonos fielmente por estas plataformas virtuales. Es un año de bendición el que hemos comenzado con la fe en nuestro Señor, y deseo que nuestro Padre soberano, omnipotente, todopoderoso los abrace con su amor, con su paz, y los llene de grandes bendiciones durante todo el transcurso de este año que estamos 2021. Gracias al Señor por su vida, gracias por abrirnos las puertas de sus corazones cuando estamos transmitiendo. Gracias en el nombre de Jesús. Les invito en esta hora a cerrar sus ojitos, a inclinar sus rostros. Vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza que espero sea de gran bendición para sus vidas. Padre amado y Dios soberano, Dios omnipotente, tú eres Dios de paz, tú eres Dios de toda consolación y eres Dios, Señor amado, que nos amas. Tú eres un Dios que nos amas con un amor, Señor, que nadie en el mundo nos puede dar. Gracias, Señor, por este día y por tus cuidados. Gracias por permitirnos, Señor amado, estar aquí, Padre, transmitiendo esta enseñanza. Señor, usa mi vida una vez más. Sé tú, Padre querido, tú que conoces el corazón de todas y cada una de estas personas que están allí siguiéndonos, que son importantes y valiosas para ti, Señor. Yo te pido que pongas esa palabra rema en mi boca. Yo te pido que salga de mi boca esa palabra divina, esa palabra que viene del cielo, y que mientras que se es expuesta a tu palabra, los corazones que están en desasosiego sientan paz ahora mismo, y que sienta, Señor amado, esa presencia sublime tuya, y que aquel que esté enfermo sea sano, Señor, porque tu palabra es salud, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer. La gloria y la honra te la daré a ti siempre, Señor. Amén y amén. Hoy el título de la enseñanza que he traído es para una perfecta armonía con Dios. Y yo quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Aleluya. Y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Para nosotros poder, y yo estoy plenamente convencida y segura que cada uno de ustedes les gusta vivir en armonía con los demás. Y no hay otra forma para vivir en armonía con los demás que primeramente vivir en armonía con Dios. Aquel Dios soberano que lo rige todo este universo, aquel que hace posible todas las cosas, aquel que nos ama con un amor tan grande que dio a su Hijo por nosotros. Qué maravilloso es poderse sentir amado, poderse sentir comprendido. Dios nos comprende, nos ama, Él nos entiende y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero importante es, más que sobre todo, vivir en armonía con ese Dios vivo, y podemos vivir en armonía con los demás. Dice el Señor que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es que realmente para poder vivir en esa completa armonía con Dios necesitamos primeramente alinearnos a Él.
alinearnos a su palabra, alinearnos a lo que Él dice, a lo que Él aspira para nosotros, lo que Él anhela para nosotros. Él dice que nuestros pensamientos no son ciertamente sus pensamientos. Nuestros pensamientos, amados hermanos y amigos, son pensamientos finitos, limitados. Y nosotros necesitamos vivir alineados con Él, alinear nuestros pensamientos, alinear nuestras emociones, alinear nuestras acciones, nuestro obrar. Y no hay ninguna otra forma de hacerlo, sino que también poniendo fe, mucha fe y confianza en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo único que quiere es lo mejor para ti, amigo. Por eso hoy en este día te digo, ven a sus pies. Ven y sírvele con un corazón sincero. Él te ama. Mira cuánto tiempo te está buscando. ¿Por qué endureces tu corazón? Si Dios quiere lo mejor para tu vida, no creas que casualidad todas las cosas que han sucedido en tu vida el año anterior. No creas que es casualidad, porque no hay casualidades en Dios. Dios crea las casualidades. No es casualidad que estés allí siguiéndome y escuchando lo que Dios tiene para ti. Es porque Dios quiere que tú empieces a caminar en una perfecta armonía con Él, a que estés de acuerdo con Él. Y déjame decirte que es necesario que nos alineemos a su palabra. Su palabra va a inyectar en nosotros fe, porque para poder vivir en esa completa armonía con Él, necesitamos la fe. El lenguaje de Dios es la fe. Dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo, todo fue dicho por su palabra, fue creado. Entonces necesitamos tener fe, hablar el lenguaje de Dios, no como nosotros hablamos, sino como Él habla. Necesitamos también, amados amigos, renovar nuestros pensamientos. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros, mire usted, yo le invito a leer el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Présteme mucha atención. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Tenemos, para poder caminar en armonía con Dios, también renovar nuestro entendimiento. Y solo y únicamente puede ser renovado nuestro entendimiento es a través de su palabra. Porque Él tiene los mejores pensamientos para nosotros. Tenemos que entender cómo son entonces para yo poder estar de acuerdo con alguien. Tengo que pensar como Él piensa. Y usted, mi amigo que me escucha, mi hermano que está allí, mi consiervo amado, todos tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Y cómo es que sabemos entonces qué piensa Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios entonces? Si sus pensamientos son más altos que los nuestros y nuestros caminos, ¿verdad? Tampoco son sus caminos. Mire lo que dice el Señor, que los pensamientos de Dios, ¿sí? Porque para poder caminar en una perfecta armonía con Dios es necesario que entendamos cómo son los pensamientos de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 92, versos 5 y 6, nos está hablando que los pensamientos de Dios son muy profundos. Son muy profundos y que sus obras son grandes.
Sí, eso nos dice en el capítulo 92 de los Salmos. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hombre necio, dice, no sabe. Mire lo que dice. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué es lo que no entiende el hombre necio? Verso 7, perdón. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces estamos hablando aquí de que Dios, ¿sí? Los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios, porque nosotros pensamos de otra manera. Mire, los pensamientos de Dios son profundos, según lo que vemos, ¿sí? Los pensamientos de Dios también nos dice la palabra, ¿sí? Que son preciosos. En el capítulo de Salmos 139, verso 7, nos dice la palabra del Señor, ¿sí? Salmos, capítulo 139, verso 17. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, ¿sí? Entonces los pensamientos, mire cómo son los pensamientos de Dios. Usted quiere caminar, ¿verdad?, en perfecta armonía con Dios. Entonces, para estar en una perfecta armonía con Dios, tenemos que conocer cuáles son sus pensamientos, ¿sí? Son, dijimos, muy profundos, son muy preciosos, nos dice la palabra del Señor. Y nos dice en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Pensamiento de paz, dice el Señor, para daros el fin que vosotros esperáis. Eso dice la palabra del Señor. Entonces los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos. Siempre van a ser buenos. Usted me dirá, pastora, pero entonces, ¿por qué el Señor permitió que me despidieran del trabajo? ¿Por qué entonces permitió que mi hijo se perdiera? ¿Por qué Dios permitió que yo perdiera tal posesión de pronto, verdad? Un bien. ¿Por qué Dios permitió que se destruyera mi matrimonio? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Sí? Déjeme decirle que hay cosas que Dios permite porque Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos. No que Él esté de acuerdo. Él no busca títeres, Él busca seres humanos que lo amen en espíritu y en verdad, con una forma desinteresada, ¿sí? Una forma íntegra. Eso quiere Dios en toda circunstancia. Así que Dios permite, ¿sí?, aun que te deja elegir, pero igual Él siempre tendrá los mejores pensamientos, porque su voluntad, como leímos hace un momento en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a comprender a Dios, ¿sí?, porque estamos viendo que sus pensamientos son preciosos, son buenos, son muy profundos, ¿verdad? Entonces nosotros nos debería dar vergüenza a veces cómo pensamos de Dios. Porque ¿cómo son los pensamientos en cambio nuestros? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo es tu pensamiento acerca? ¿Qué pensamiento tienes tú acerca de Dios, amigo que me escuches, amiga que me escuches? ¿Qué pensamiento? Aún nosotros como creyentes, el Señor hoy nos confronta a preguntarnos cuáles son nuestros pensamientos. Como humanos, mire, los pensamientos de Dios son muy profundos, son ilimitados. Dios piensa en grande para nosotros. Los pensamientos nuestros son limitados, ¿sí? Son hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos. Y por eso a veces vivimos una vida de frustraciones, ¿sí? Una vida amargada de pronto, porque no comprendemos
No conocemos los pensamientos de Dios, pero hoy, en este día, el Señor te está diciendo, yo quiero que conozcas cómo son mis pensamientos. ¿Para qué? Para que renueves los tuyos a través de mi palabra y con la determinación que tú tengas. ¿Sabe cómo son sus pensamientos? Porque la Biblia nos dice cómo son los pensamientos del hombre. Nuestros pensamientos son malos. ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo? Porque el ser humano siempre juzga a Dios mal. Cuando algo malo sucede en su vida, siempre cuestiona a Dios. Siempre busca culpable y principalmente lo busca como culpable a Dios. Mire, dice el Señor en el libro de Salmo 94, Salmos capítulo 94, versículo 11. Ve lo que dice el Señor. Primero, los pensamientos nuestros, según lo que dice el Señor aquí, ¿sí? Son pensamientos vanos, son de vanidad. Mire, Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Son vanidad, pensamientos vanos. Pensamientos que no tienen que ver a veces con los intereses del reino. Son pensamientos a veces egoístas, egocéntricos. Y por eso, porque son así, a veces claudicamos entre dos pensamientos. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes 18:21, eso dijo este siervo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si vale Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, entonces servirle, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dijo Josué. Entonces nosotros tenemos que cambiar, renovar nuestro entendimiento para que nuestros pensamientos sean cambiados y podamos caminar alineados nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Todas las cosas en esta vida necesitan ser alineadas para que resulten perfectas. Cuanto más nuestras vidas, alinea tu vida, amigo, a la voluntad de Dios, alinea tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Mire, ¿cómo más son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos nos hacen entonces claudicar, nos hacen renegar, nos hacen dudar, maldecir, protestar, quejarnos, porque no entendemos, no conocemos los pensamientos de Dios, no hemos conocido. Entonces, como digo, emitimos un criterio, un juicio malo de Dios. Mire lo que dice. Pensamos pues entonces que Dios es injusto. Salmo 73, vamos a ver Salmo 73, verso 12, 13 y 14. Yo quiero hablar algo muy importante aquí. Mire, versículo número 11, 12, 13 y 14. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces estamos diciendo, yo que te sirvo, ¿cuántas veces usted, amado hermano que me sigue ahí, me está mirando, Dios te está hablando hoy? ¿Cuántas veces quizás pudiste decir como este salmista santo, yo que sirvo a Dios, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Es más, yo he escuchado a muchos cristianos en toda la trayectoria de mi vida como cristiana decir que a veces, ciertos, no todos, algunos dicen, antes a mí me iba mejor. Déjenme decirle, no le puede ir mejor a nadie que no sea tomado de la mano del Señor. ¿Sí? Entonces es una equivocación, es erróneo. Y aquí, ¿sí?, este salmista, adorador de Dios,
se puso a pensar en que el impío era prosperado, en que el impío le iba bien y que él había limpiado su corazón de maldad, sus manos de iniquidad, y cómo le estaba haciendo. Pero ¿sabe qué? En un momento él se olvidó de cuáles eran los pensamientos de Dios. Al comenzar leímos lo que dice, lo que decía el Salmo, ¿sí? Que cuando prosperan los impíos, cuando brotan y cuando ellos se multiplican, en otra palabra, estoy parafraseando, ¿sí? Es para ser destruidos a la postrera. O sea, Dios tiene buenos pensamientos para todos, pero para aquel que no se convierte a Él su corazón, para aquel que no se vuelve a Él, entonces el asunto es diferente. Dios te está diciendo, no camines más en un desacuerdo conmigo, no camines más solo. Hoy yo quiero que tú aprendas a caminar en armonía perfecta conmigo, te dice el Señor. ¿Sí? Porque te quiero bendecir. Mire, aquí nos dice y vemos, este salmista en ese momento se olvidó de cuáles estaban siendo. Y déjeme decirle, cuando estamos pasando por pruebas, tribulaciones, y estamos pasando por un sinnúmero de cosas, que nos encontramos rodeados, sitiados, cercados, abrumados, a veces nos olvidamos de cuáles son los pensamientos de Dios. A veces nos olvidamos y permitimos que entre la tristeza, que entre la congoja. Pero hoy te dice el Señor, conoce mis pensamientos, son buenos para ti, son profundos, tú no los puedes entender, son buenos, grandes, maravillosos, ¿sí? Preciosos. Jamás, te dice el Señor, jamás mi deseo es destruirte. ¿Sabe? Podemos ver esto, que los pensamientos nuestros como seres humanos, finitos, limitados que somos, son malos. Pensamos que todo lo que Dios permite es para destruirnos a nosotros. Pensamos que es para darnos un castigo. Si usted está caminando en armonía con Dios, no tema. ¿Verdad que cuando nuestros padres nos amonestaban, nos exhortaban, y porque todo padre que ama, corrige, exhorta a su hijo, no le deja pasar las cosas malas? Porque si no lo corrige a tiempo, ¿sí? Al hijo hay que corregirlo mientras hay esperanza, mientras que se puede. Si usted como padre, nosotros como padres no lo corregimos, la sociedad lo corregirá después y va a ser duro como la sociedad lo corrige. Así que Dios a sí mismo, Él nos corrige y nos hace ver las cosas, ¿sí? Que nos convienen, lo que no nos conviene, lo que nos hace bien. Nosotros podemos ver aquí que estos pensamientos nuestros son malos. Pensamos que Dios, cuando usted de pronto era reprendido, ¿verdad? Castigado por su papá, su mamá, ¿qué pensaba usted? Ay, que mi mamá es mala, es que no me quiere. Así te dice el diablo. No, déjame decirte algo. Aún los pastores que corregimos es porque amamos al rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Así que déjame decirte ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 14, la palabra nos habla y nos dice en el versículo 11 y 12 que el pueblo de Israel, cuando Dios permitió, porque fue de parte de Dios, que se encontraran encerrados en el desierto y entre Faraón y el desierto, Dios endureció el corazón de Faraón para que los persiga, pero no era porque los quería destruir. ¿Sabe qué quería hacer Dios? Pero primero miren los pensamientos malos de nosotros como humanos y de ese pueblo que había visto la gloria de Dios. Éxodo 14, 11 y 12. Es maravilloso poder meditar en la palabra del Señor, poder reflexionar en todo lo que Él hace. Mire el versículo 11, dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos morir, dejar servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Mire, esos eran los pensamientos de ellos. Ellos decían que Dios, en otras palabras, estaba diciendo ustedes, porque Moisés no lo sacó porque él quiso, fue mandado por Dios. Y Moisés era un líder lleno de Dios, guiado por Dios. Entonces, ellos estaban prácticamente culpando a Dios. ¿Sí? No, es mejor, y así a veces somos mal llevados. Preferimos estar esclavizados en el pecado que solo nos trae, dice la palabra del Señor, la remuneración del pecado es muerte. ¿Sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si nosotros comprendemos, si ellos comprendieran por un momento, es que a veces te abrumas tanto que no te pones a pensar, no, los pensamientos de Dios para mí son buenos. Esto que está ocurriendo tiene un propósito bueno para mi vida. De seguro Dios lo tornará en bendición. Dice en el versículo número 4 del Éxodo 14, dice, en la segunda parte del versículo, el literal B, 14:4b, dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Ahí estaba, ¿cuáles eran los pensamientos de Dios? Ser glorificado en Faraón. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y lo hicieron así. O sea, Dios quería que ellos conocieran que había un Dios que había sacado a su pueblo de Israel de esa opresión, de esa esclavitud que se encontraba con mano poderosa y fuerte. Entonces ahí estaban, eso eran los pensamientos de Dios. Mostrar su gloria. Dios quiere mostrarte su gloria por eso que estás pasando ahora mismo. Sí, solamente es cuestión de entender y conocer los pensamientos de Dios, y lo conocemos a través de su palabra. Romanos 8:28 dice, mas sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo te digo a ti, ¿qué vas a hacer? Es importante que des un paso de fe, que comiences a alinearte, ¿sí? Tu pensamiento, tus emociones, tus acciones a la palabra de Dios, a los pensamientos que Dios tiene. Y vamos a caminar seguros, firmes y confiados. Es más, y llenos de gozo en medio de cualquier circunstancia. Le damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar para darle gracias por esta enseñanza. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza que has puesto, Señor, en mi boca. Padre, que esta palabra cala hasta lo más profundo del corazón y que traiga fruto al 100%, Señor. Anima los corazones que están desanimados, anima esas vidas, Señor. Aviva la esperanza, aviva la fe, restaura el gozo, amado mío. Y restaura la salud si hay alguien que está enfermo. Señor, en este mismo momento tócalo. Y toda dolencia desaparece y toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estoy plenamente convencida que tú has hablado y que llenas de paz los corazones en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza, por este día que me ha permitido estar compartiendo una vez más con ustedes. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, invitamos a que la comparta con sus familiares, con sus amigos, ¿sí? Para que ellos también puedan ser bendecidos. Damos gracias al Señor y que la paz de Dios gobierne sus corazones. No se olviden de seguirnos por Facebook y por mi canal de YouTube como Pastora Julie de Zavala. Me encuentran, suscríbase, ¿sí? Y comparta este mensaje del Señor. Gracias, le damos al Señor, la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.